Bienvenido y bendecido, familia de fe. Me gozo una vez más con este privilegio de poder compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios. Y hoy seguimos compartiendo acerca del libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a entrar en el capítulo 8, donde veremos la apertura de este último sello. Entendemos que el libro sellado fue introducido en Apocalipsis capítulo 5. En el capítulo 6 vimos donde cada uno de estos 6 sellos fueron abiertos uno por uno. Y la semana pasada compartimos acerca de Apocalipsis capítulo 7, donde vimos la revelación de los 144,000. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cuál era su propósito? Y vimos la revelación de la gran multitud. Entendemos que los 144,000 no son la iglesia, sino que eran 144,000 judíos de las tribus de Israel, la cual Dios escogió y selló sus frentes con el nombre del Padre y del Hijo. Y estos 144,000 fueron sellados con el propósito de evangelizar esta gran multitud en medio de la tribulación y ganarse esta multitud para Jesucristo. Entendemos que la iglesia ya no está. Sabemos que la iglesia no es parte de la tribulación, sino que la iglesia ya fue levantada y arrebatada y estamos con Cristo nuestro Señor, reinando con Él para siempre. Obviamente vamos a regresar en un momento dado con Él cuando Él venga en su segunda venida para terminar con todo juicio. Así que Él vino como Salvador por primera vez, por segunda vez viene como juez. Pero nosotros como iglesia estaremos reinando con Él en el cielo. No somos parte, tenemos que entender que esto es importante, no somos parte de esta tribulación y de este gran juicio que viene sobre toda la tierra en cuanto a aquellos que rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador, aquellos que rehusaron arrepentirse y recibir a Jesús. Ahora, vimos que en el capítulo 8 se desata este último sello. Y el libro sellado fue introducido en Apocalipsis capítulo 5, donde se le dio el honor al Cordero inmolado. Él solamente era digno, él era el único digno de tomar el libro y de abrir cada uno de estos sellos. Y entonces vemos que en el capítulo 6, como dijo, vuelvo y repito, se abre cada uno de estos sellos. Y ahora entramos al capítulo 8, donde vemos la apertura de este último y séptimo sello. Y si van conmigo, Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: cuando abrió, obviamente, el Cordero el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron las 7 trompetas. Aquí vemos algo impresionante, porque dice que el Cordero abrió este último sello. Y cuando él abre este último sello, dice que hay un silencio como por media hora. Porque esto es impresionante, porque vemos que en el cielo la alabanza y la adoración es continua. Y en el momento que ese último sello es abierto, lo que ellos ven, el juicio que ellos ven que viene sobre la tierra, es tan impactante que el cielo toma una pausa por media hora para poder digerir lo que va a suceder en la tierra a través de estos juicios que vienen para aquellos que rechazaron a Jesús como Señor y Salvador. Ellos quedaron impactados. Estoy hablando del cielo. Estoy hablando que ellos pausaron por media hora porque lo que vieron los dejó sin palabras por los juicios que vienen sobre la tierra en esta gran tribulación.
Y dice que se le dieron 7 trompetas a estos ángeles. Vemos que habían 7 ángeles y se le dan 7 trompetas. Y vemos que hay una tradición de los judíos en los cuales ellos decían que habían 7 ángeles que miraban el rostro de Dios continuamente. Y vemos, entendemos que esa tradición aquí vemos que es una realidad. Y Jesús nos dice en Mateo 18, versículo 10, dice que estos ángeles ven el rostro de Dios. Son estos ángeles que están viendo el rostro de Dios, que están de pie al frente de Dios. Se le dan estas 7 trompetas. Y vamos al versículo 3. Pero antes de entrar al versículo 3, tenemos que entender lo que es el uso, lo que simboliza y el uso de lo que es la trompeta. Vemos que en Números, capítulo 10, versículo 2 en adelante, vemos que la trompeta número 1 se usaba para alertar al pueblo que es tiempo de guerra. Y cuando ellos tocaban esta trompeta, número 1 se usaba para alertar al pueblo que era tiempo de guerra. Al ellos tocar esta trompeta, no solamente alertaba al pueblo de Dios que era tiempo, sino que esta trompeta también causaba gran temor y pánico en cuanto a sus enemigos. Cuando sus enemigos escuchaban el sonido de esta trompeta, lo que causaba en los corazones de sus enemigos era un pánico, era un temor, porque ellos entendían que era tiempo de guerra y el Dios que estaba con el pueblo de Dios es Jehová de los ejércitos. Y ellos entendían el Dios grande, el Dios poderoso de Israel. Y cuando ellos oían esa trompeta que invocaba guerra contra el enemigo caía en temor y en pánico. Número 2, la razón por la cual se tocaba la trompeta en el pueblo era también para invocar y convocar el pueblo, para invocar trompeta, para convocar el pueblo de Dios, para convocar asamblea. Entonces vemos que tiene que ver eso en cuanto a nosotros. Nosotros estamos llamados a invocar, a declarar la palabra de Dios. Cuando nosotros invocamos la palabra de Dios, cuando nosotros declaramos la voluntad de Dios, cuando nosotros declaramos la promesa de Dios, estamos tocando trompeta. Y eso le causa pánico al enemigo. Vemos que Jesús, tenemos ese gran ejemplo cuando Jesús fue tentado, Mateo capítulo 4. ¿Cómo él venció al enemigo? Él dice, escrito está. Y tú y yo hacemos lo mismo, tú y yo invocamos. Cuando tú y yo invocamos la palabra de Dios, estamos tocando trompeta. Y eso causa pánico al enemigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios no retorna tras vacía, número 1. Número 2. Como hijos de Dios, estamos llamados a convocar pueblo. ¿Cómo nosotros hacemos eso? ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de evangelizar, está hablando del evangelio, de nosotros invocar la palabra de Dios, invocar el nombre de Jesús, predicar el evangelio para que las naciones sean ganadas y sean convocadas, para que cuando Jesús venga, recoja una grande y poderosa y vencedora iglesia sin mancha y sin arruga. Así que nosotros tocamos trompeta, número 1, para causar pánico a nuestro enemigo, y número 2, para ganar vidas, para ganar almas, para convocar un pueblo. Ahora, versículo 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Esto es importante, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro
que estaba delante del trono. Aquí vemos algo sumamente importante y poderoso en el versículo 3. Vemos que las oraciones de los santos son de olor grato para Dios. Vemos que estas son las oraciones que Dios ha recibido y que Dios ha aceptado y están delante de Él. Son como incienso, nuestras oraciones suben como incienso, por eso es tan importante. La oración es tan importante. Cuando nosotros estamos en oración, eh, esa oración conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios, sube como incienso y es de agrado al Dios Todopoderoso. Cuando nosotros oramos, vemos aquí que estamos haciendo transacción en el altar de Dios. ¿Cómo nosotros hacemos transacción en el altar de Dios? Por medio de la oración que sube como incienso, que es de agrado a Él. Ahora, ¿cuál es la oración que es de agrado a Dios? La oración que se ora conforme a su voluntad. Sabemos que Jesús le dice, cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Él le dice, cuando ustedes oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase su voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Así que cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, esa oración es aceptada y sube como incienso delante de Dios. Número 2, la oración que agrada a Dios es la oración del corazón contrito y humillado. Es cuando nosotros venimos delante de Dios humillados y derramamos nuestro corazón delante de Él con toda humildad. Esa oración sube delante de Dios como incienso. ¿Y qué nos deja saber eso? Que Dios contesta cada una de nuestras oraciones, que nuestras oraciones no son perdidas, sino que nuestras oraciones que suben como incienso agradable delante de Dios, Dios las tiene y Él contesta cada una de ellas. Así que nuestras oraciones hechas conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones hechas delante de Dios en humildad, con corazón derramado, están delante de nuestro Dios y Dios contesta nuestras oraciones. Aquí vemos algo sumamente importante. Ahora entramos al versículo, cuando hablamos del versículo 5 aquí, hay que cubrir el versículo 3 y 4, y el versículo 5 dice: el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Por eso lo vimos aquí en el versículo 3, 4 y 5, que cuando nosotros oramos estamos haciendo transacciones en su altar. Y dice aquí: y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué nos dice el versículo 5? ¿Qué nos explica todo eso? Que todo no será removido aquí en la tierra hasta que venga el juicio. O sea, estamos viendo parte de todo esto, pero se va a manifestar ese juicio final. Ahora, versículo 6 nos dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vemos que después de la apertura de este séptimo sello, el final no llega inmediatamente. Vemos que se abre este último sello y ahora van a sonar las 7 trompetas. Y en el versículo 7 nos dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y eso lo vimos en Sodoma y Gomorra. Vemos que cayó granizo, azufre. Y dice aquí: fuego mezclado con sangre. Y fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles, escucha, se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aquí vemos que una tercera parte de la vegetación del planeta Tierra fue quemada, deshecha durante la gran tribulación. Y vemos que las personas van a entender y van a saber que estos no son desastres naturales, pero van a entender
que esto es parte del juicio de Dios. Entendemos que el juicio de Dios no es para los hijos de Dios. Entendemos que en Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Dios para condenar o sentenciar el mundo, sino para perdonar el mundo. Y entendemos que Dios depositó su juicio sobre su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Él depositó el juicio de la maldad y del pecado sobre Jesús, por lo cual tú y yo ya no vamos a ser enjuiciados ni sentenciados. Por eso vemos que el Señor, y lo vemos a través de la Biblia, Él no juzga los injustos con los justos. Lo vemos cuando Abraham intercede por Lot. Dice, Señor, si hay 50 justos, si hay 40, 30, 20, 10, 5, y el Señor dice, yo no lo haré, no los juzgaré. Y vemos que ellos salieron de Sodoma y Gomorra y cayó el juicio sobre Sodoma y Gomorra. También lo vemos en Noé. Vemos que Noé era hombre justo, el cual halló gracia delante de Dios. Y vemos que cuando vino el diluvio, el gran diluvio, él y su familia, justos y llenos de gracia, recibieron salvación y no fueron juzgados con el mundo. Vemos la parábola de la cizaña y el trigo. Vemos que la cizaña y el trigo crecen juntos, pero en un momento dado van a ser separados. Vemos que el trigo será removido y vemos que la cizaña será echada en el fuego. Vemos el ejemplo de las 10 vírgenes, las que tenían aceite en su lámpara, las que estaban llenas, las que estaban listas, no fueron dejadas o echadas fuera con las 5 que no tenían aceite, que no estaban preparadas. Así que vemos que Dios nunca va a llevar el mismo juicio, no va a enjuiciar a los justos con los injustos. Y por eso, ¿cuál es nuestra esperanza bienaventurada, como nos dice en segunda de Tesalonicenses? Es el rapto de la iglesia. Dios nos va a levantar y nosotros no vamos a ser parte de la gran tribulación, sino que vamos a estar con Él, como dice en primera de Tesalonicenses 4, dice que vamos a estar con Él para siempre, y para siempre estaremos con el Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros estemos con el Señor, jamás y nunca vamos a ser separados, y como dije, y venimos con Él en la segunda venida, cuando Él viene como juez para terminar todo juicio. Ahora, vemos aquí que la tercera parte de la vegetación fue destrozada, fue quemada en la tribulación como parte de este juicio. Ahora entramos al versículo 8 y vemos la segunda trompeta. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y dice como una gran montaña, no una montaña, dice como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, o sea, echada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí vemos que la tercera parte de los seres del mar mueren. Aquí vemos esta gran catástrofe que ocurre aquí en cuanto al mar. Vemos que yo me puse a buscar, ¿verdad? ¿Cuántas millas cuadradas es el mar, es el océano en la tierra? Y cuando busqué, dice que es 139.7 millones de millas cuadradas. Ahora, ¿cuál es la tercera parte de esas 139.7 millones de millas cuadradas? Es el 46, a mí me gusta la matemática, el 46.5. Y cuando yo me puse a buscar y yo dije, ¿a qué equivale eso? Y equivale vamos a decirle, a Estados Unidos
37 veces. 37 veces. Esa es la tercera parte del mar que va a ser destruida, donde van a morir los seres del mar. Te puedo decir, del tamaño de Estados Unidos, 37 veces, una tercera parte. Así que yo me puse a hacer esta matemática, así que vemos que esto es una gran catástrofe que ocurre. Ahora, en el versículo 10, vemos que el ángel tocó la trompeta, vemos aquí la tercera trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Esto es obviamente un meteor, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Aquí vemos que cayó esta grande estrella, y lo vemos aquí. Y dice, vamos al versículo 11 para entonces cogerlo completo. Dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas, ¿verdad? Porque esta estrella cayó sobre las aguas, los ríos, las fuentes de aguas, y se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas o de esas aguas, porque se hicieron amargas. O sea, vemos que cuando se toca esta tercera trompeta, cae esta grande estrella ardiendo como una antorcha. Y dice que cae sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de aguas. Y vemos que una tercera parte de estos ríos y de estas fuentes de aguas se convirtieron en Ajenjo, que quiere decir aguas amargas, y causó la muerte de muchos hombres. Ahora se toca la cuarta trompeta. Sabemos que son 7. Y en este capítulo 8 solamente vemos 4. Y el versículo 13 nos explica el por qué. Porque sabemos que el capítulo 8 y el 9 están en continuación. Pero hoy terminamos con el capítulo 8. Mañana continuamos la próxima enseñanza es el capítulo 9. Y dice aquí en el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Y dice aquí, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Vemos la oscuridad, todo se oscureció. Aquí vemos el versículo 12 y dice, y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Aquí dice los 3 ángeles. Ahora, vemos aquí en el versículo 12 que la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas son heridas, y el propósito es oscurecer parte de ella. Y vemos que esto, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué nos dice esto? Si tú vienes a ver, dice que Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 29, nos dice que el sol se oscurecerá y no dará su resplandor. Entonces entendemos que dice que tercera parte del sol, la luna y las estrellas, ¿verdad?, van a ser dañadas, tocadas. Cuando Jesús nos dice en Juan capítulo 11, versículo 19, dice, no tiene el día 12 horas. O sea, ¿qué implica esto? Que esto nos dice que en vez de tener 12 horas de día, cuando se elimina una tercera parte, ahora van a ser 8 horas de día. Cuando habla de la luna y las estrellas, quiere decir que van a haber 4 horas menos de luz. Va a haber menos luz. Eso no está hablando que la luz y la noche, que la luz va a disminuir en la tierra, sino que el día
el sol será acortado y la luz, lo que nos alumbra de noche, también será cortado por una tercera parte. Ese es el efecto de lo que va a suceder en cuanto al sol, la luna y las estrellas. Ahora, cuando vamos al versículo 13, nos habla de los tres ay. Y sabemos que es uno por cada trompeta. Son 7 trompetas. Hemos tocado aquí 4 trompetas. Y entonces vemos que hay 3 ayes. Y entonces, pastor, ¿por qué hay 3 ayes? Porque la tercera parte de la población de la tierra va a morir a consecuencia de estas 3 trompetas. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 9 de Apocalipsis. Ahora, para resumir este capítulo 8 de Apocalipsis, aquí vemos estas 4 trompetas. Vemos que la primera trompeta, granizo, lo vimos aquí, fuego mezclado con sangre, lanzado sobre la tierra, muere la tercera parte de la vegetación. Vimos aquí la segunda trompeta, vemos como una gran montaña que fue arrojada en el mar, mató la tercera parte de los seres del mar. La tercera trompeta, vimos que bajo esta estrella, un meteor obviamente, y entonces destruye una tercera parte de los ríos y de las fuentes de aguas, donde esta estrella amarga las aguas y los que bebieron de estas aguas murieron. Vemos que el anjenjo es un aceite, es como un aceite tóxico que cuando las personas, vemos que es amargo, cuando las personas tocan o beben esto, vemos que causa la muerte en ellos porque es tóxico, sumamente tóxico. Y vemos que estas aguas se convirtieron en anjenjo, que es amargo, y muchos hombres murieron. Vemos la cuarta trompeta que hirió la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, y vemos que las horas del día van disminuyendo y la luz, lo que nos alumbra de noche, también disminuye una tercera parte. Ahora, estas primeras 4 trompetas nos revelan cuán severo es el juicio de Dios. Él dice, cuando habla de la ira de Dios, es algo que nosotros no podemos ni imaginar lo que es la ira de Dios. Y aquí vemos cuán severa es el juicio de Dios. Vemos que los medios de subsistir, como la comida, el agua, porque vemos que una tercera parte de la vegetación se va. Vemos que los seres del mar se va. Vemos que los ríos son dañados, amargados, se van. Vemos como la comida y el agua son atacados cuando vemos el derramamiento, ¿verdad? De lo que sucede cuando se tocan estas 3 trompetas. Vemos que cuando vamos en cuanto al sol, la luz, esa es la comodidad de la luz, la comodidad de lo que es el ciclo regular de un día. Todo eso es distorsionado. Así que vemos que durante la gran tribulación, Dios reclama su señorío. Él es el Señor. Él es el Señor. Y este juicio viene para aquellos que rechazaron la gracia de Jesús. Rechazaron el regalo gratuito de la salvación, de la vida eterna. Jesús dio su vida para darnos vida, para que nosotros fuésemos librados de la muerte eterna, para que nosotros fuésemos librados de todos estos juicios que vienen sobre la tierra.
Y todo esto es causa del pecado. Entendemos que nos dice en Juan capítulo 3 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y vemos que Jesús es nuestra salida. Aquí vemos, ahora, vemos que también en este capítulo 8 no solamente vemos este juicio severo de Dios, pero también podemos ver aquí la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que este es solamente los juicios parciales. Estos son 4 trompetas de las 7 que se han tocado. Y entonces vemos que esto es parcial solamente. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Que esto que sucede con estas 4 trompetas debe tocar el corazón de los hombres para arrepentirse y humillarse delante de Dios, para no, ¿verdad? Para ser librados del juicio. Y vemos que aún así las personas no se arrepienten. Y eso lo estamos viendo ahora mismo. Sabemos que ahora estamos en lo que llamamos los dolores de parto. Y cuando ese bebé nazca, esa es la gran tribulación. Ahora estamos en los dolores de parto, con esto que vemos del virus y las cosas que están sucediendo. Pero aún vemos las personas con sus corazones cerrados. Vemos las personas siguen su diario vivir. Y la Biblia nos habla de eso. Dice que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto. O sea, vemos que las personas siguen con su diario vivir y Dios no está en el panorama. Pero en un momento dado van a ver que sí era importante tener a Dios en el panorama. Pero vemos que Dios es misericordia y Dios no quiere que ni uno se pierda. Pero Dios no nos obliga. Dios nos dio una voluntad para nosotros escoger libremente. Así que nadie es obligado por Dios. Las personas escogen ir al cielo como las personas escogen ir al infierno. Él dice en Deuteronomio 30, dice, puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivas no solamente tú, pero tu descendencia. Dice ahí, no olvidándote de Jehová tu Dios, sino poniendo ¿verdad? Sus estatutos por obra. Así que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Pero todo aquel que le rechaza, la única forma de tú entrar al cielo es por medio de Jesús. Jesús es el camino. Él es la verdad y la vida. Y es como único vamos para el cielo. Dice que el Padre está en su trono. Así que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, que está en el trono, que está en el cielo, al menos que sea por Jesús. Cuando invocas el nombre de Jesús como Señor y Salvador. Cuando tú dices, Señor, entra en mi corazón. Y esa es la oración que yo quiero hacer contigo en esta noche. Si tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador, esta es la oportunidad que tú tienes para recibirle a Él. Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero Él no puede escoger por ti. Las personas escogen el cielo o escogen el infierno. Él nos dio la salida y nosotros tenemos que escoger. Y nosotros le servimos a Dios no por temor, no por miedo, sino por agradecimiento y porque reconocemos que Él nos amó primero. Y cuando nosotros tenemos la revelación de cuánto Dios nos ama y lo que Dios dio por nosotros para que nosotros recibamos la vida, la salvación, la vida eterna. Cuando nosotros tenemos revelación del amor de Dios, no somos los mismos jamás. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ser librados de toda perdición, de toda tribulación, de todo juicio? Para ser librados del infierno. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir a Jesús como Señor y Salvador y reconocer que de tal manera Él nos amó, que Dios lo dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Así que si en este momento tú deseas hacer esta oración conmigo, la oración más corta, pero es la oración más poderosa de todo el universo porque nos lleva de muerte a vida, de muerte a vida. Si tú dices, pastor, yo quiero hacer esta oración ahora mismo, yo quiero recibir la vida eterna, yo quiero recibir la salvación, yo escojo ir al cielo y no a un infierno por los siglos de los siglos, quiero hacer esta oración ahora, en el nombre de Jesús. Así que repite después de mí: Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, te pido perdón por todo pecado, por toda maldad. Tu palabra declara que si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Ahora mismo yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos para mi salvación. Jesús, te recibo en esta hora. Entra en mi corazón y te doy gracias. Señor, me arrepiento de todo pecado, de toda maldad en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, yo te pido que tú me guíes en mi diario vivir desde ahora para siempre y que me des revelación de mi propósito y de lo que Dios quiere para conmigo. En el nombre de Jesús, en esta hora, en este momento, soy salvo porque he invocado el nombre de Jesús como mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Si tú creíste lo que tú oraste, tú vienes a ser un hijo de Dios y un heredero con Cristo y coheredero con Él, heredero y coheredero con Cristo en el nombre de Jesús. Así que felicitaciones, bienvenidos a la familia de la fe. Bueno, iglesia, son bendecidos y hasta la próxima. Nos vemos.